Por su parte, el maestro Nicanor García, escritor de varios libros en náhuatl, manifestó que se está tratando de que la lengua materna no se muera, ya que cuando una lengua se muere una nación, se muere un pueblo. Por ello es importante que los que llevamos sangre mexicana valoremos nuestra propia lengua. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Qué bueno que estamos celebrando esta fiesta de la lengua materna, que para nosotros los que hablamos el náhuatl pues es una alegría inmensa, que ahora sí estamos tratando de revivir y tratando de que nuestra lengua no se muera, porque nuestra lengua realmente se está muriendo. Y cuando una lengua se muere una nación, se muere un pueblo. Entonces por eso es importante que hoy nosotros, los que hablamos náhuatl, los que llevamos sangre, como dijo Chuy hace ratito, los que llevamos la sangre mexicana, los que somos nativos de aquí de México, pues que valoremos nuestra propia lengua, que le demos ese sabor, esa alegría, como lo vimos aquí, que declamaron, que cantaron poemas, que contaron adivinanzas, chistes, que bueno, todo esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra vida, nuestra cultura, nuestro ser, lo que nosotros llevamos en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestra vida. Bien decía el maestro Chuy, cuando yo hablo náhuatl, yo pienso en náhuatl, y cuando yo hablo español, yo pienso en español. Es muy diferente. Cuando nosotros hablamos en español, como que es más algo seco, algo que no lo sentimos, algo que no lo palpamos. Y cuando hablamos en náhuatl, es algo que empieza a florecer nuestro corazón. Cuando hablamos en náhuatl, nace de nuestro corazón y empezamos la alegría, siente el gozo, la alegría, simplemente al representar algo. Porque para nosotros la flor representa la vida, la paz, la alegría, el gozo, etcétera. Para nosotros toda la naturaleza tiene un significado, y entonces por eso es importante de que hoy nosotros valoremos. Yo, como después de mi jubilación hace 8 años, gracias a Dios, me empecé a dedicar más, a profundizar más lo que es el náhuatl. Empecé a escribir mis libros, empecé a escribir un libro y luego otro libro. Ahorita llevo 5 libros escritos, y actualmente estoy haciendo un diccionario. Ya llevo 3 años y no lo puedo terminar, pero esperamos en Dios que en este año pues salga ese diccionario a la luz para que todos vayan entendiendo. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa al adentrarme en este campo de la cultura náhuatl? Que la gente que valora nuestra cultura, la gente que aprecia nuestra cultura, son gente que no habla náhuatl, son gente que no nacieron hablantes náhuatl, como el maestro Chuy. Por eso hace rato dice, agradecemos al maestro Nicanor. ¿Por qué fue? Porque él, cuando estaba aprendiendo, me decía, oye, ¿cómo se dice esto? Aquí está mi libro, dice, apréndelo, aquí está. Y entonces, ahí con mi libro se apoyó para que él pudiera aprender. Y así como el maestro Chuy, hay muchos aquí en México que han aprendido precisamente con esos libros. ¿Por qué? Porque esos libros van paso a paso, que te explican de cómo aprender esta lengua. Y entonces yo me he encontrado, gracias al enfocarme a esto del náhuatl, hemos ido al DF, en las universidades del DF, no la autónoma, pero en otras universidades hemos estado, donde con los alumnos le hemos estado enseñando. Hemos estado en Morelos, en Monterrey, en San Luis, en diferentes partes, en Puebla, en Cuernavaca, en Morelos. Hoy iba a ir a Xochocota, Morelos, pero desgraciadamente no pudimos ir por causa de una enfermedad de mi hijo. Pero hemos salido a diferentes lugares, y me da gusto de que gente que no nacieron en náhuatl, ellos son los que están aprendiendo, ellos son los que están promoviendo nuestra lengua. Métanse al Face, hablemos náhuatl, y van a ver cómo hay bastante gente de diferentes lugares que son los que valoran nuestra lengua. Ahora, es más, esos libros no nomás se trabajan, no han llegado nada más aquí en México, han ido hasta el extranjero. Aquí tenemos una amiga que es Elvira, que es polaca,
Y hace poquito tuvimos una entrevista con los alumnos de Varsovia. En Varsovia están dando clases en náhuatl. Entonces tuvimos una entrevista entre ellos y yo por vía internet. Y entonces sí, esos libros se han ido a Polonia, Rusia, sobre todo en Baja California, acá en Estados Unidos. Entonces hay gente en el extranjero que están valorando más nuestra propia náhuatl. Y nosotros que hemos vivido aquí, nosotros que nacimos, como que nos avergonzamos. El profesor Nicanor García comentó que en su niñez no sabía hablar ni una palabra en español porque no había escuela, pero al llegar los maestros a castellanizar, empezaron a prohibir que se hablara en náhuatl, ya que se oía feo y no servía para nada. Y eso se metió en la cabeza, creciendo así el complejo de que el náhuatl no sirve. En su juventud se avergonzaba de su lengua materna, viajando a la Ciudad de México a trabajar, y en su mente decía: yo no soy indígena y no quiero vivir de ese modo. Pero regresó a la Huasteca para trabajar como maestro bilingüe y su vida cambió. ¿Saben? Cuando yo era niño, yo cuando tenía 6 años, yo no sabía hablar ni una palabra en español porque no había escuelas. Pero luego, ¿qué pasó? Cuando ya llegó el maestro para castellanizarnos, entonces él empezó a prohibirnos. A mí me prohibieron que hablara el náhuatl. Decía mi maestro, que en paz descanse, decía: no hablen náhuatl, dice, se oye feo. El náhuatl no sirve para nada. Yo he venido para que ustedes aprendan el español. Y entonces, cuando nos oía que nosotros hablábamos náhuatl, ¡zas! Un barazo que nos daba. ¿Por qué? Porque decía que no deberíamos de hablar náhuatl. Y eso a mí me intimidó. Eso a mí me metió en la cabeza que el náhuatl no sirve, que el náhuatl es feo. Y entonces todo el tiempo yo tenía en la cabeza de que yo no tenía que hablar náhuatl. Y por eso yo procuré de hablar el español. Y entonces así crecí con ese complejo de que el náhuatl no sirve. Y cuando yo era joven, yo me avergonzaba de mi lengua. Yo no quería hablar el náhuatl. Yo estuve 6 años en la Ciudad de México, allá, y gracias a Dios encontré un buen trabajo. Yo andaba con saco y con corbata, pero yo me sentía no indígena, aunque en mi sangre yo llevaba la sangre indígena, pero en mi mente decía: no, yo no soy indígena. Yo no soy indígena, por eso no quiero hablar náhuatl. Y no quiero vivir como la gente indígena, porque la gente indígena no vale, la gente indígena es menos. Pero por los destinos de la vida, tenía un hermano que también, que descanse en paz, me mandó a llamar, que aquí en la Huasteca había una oportunidad de trabajar como maestro de educación bilingüe. Y es como llegué otra vez a estas tierras. ¿Y cuál fue mi sorpresa? En el curso, cuando me enseñaron para que viéramos las clases, nos dijeron que teníamos que dar en náhuatl, que los niños, que nuestra misión, en ese tiempo nuestra misión era formar a niños bilingües, que supieran hablar, leer y escribir en náhuatl, y que supieran hablar, leer y escribir en español. Esa era nuestra misión. Ya no era la misión de mi maestro que yo tuve, nada más era de castellanizar. Y es así como me empezaron, pero yo tenía ese complejo y yo les reprochaba, ya no, pero el náhuatl ya murió, el náhuatl no sirve. Y me empezaron a enseñar toda la historia del náhuatl, de cómo es tan importante, cómo eran nuestros abuelos. Nuestros abuelos no eran ignorantes, nuestros abuelos eran unos sabios conocedores, eran científicos. Y entonces de ahí empecé yo a tener el amor hacia nuestro pasado, hacia nuestra lengua, hacia nuestra cultura. Y hoy realmente somos varios. Veamos, hace unos 5 años en este día, muy poquitos pueblos donde se festejaba este día. Hace 3 años todavía incrementó un poquito más. Ahora es en diferentes lugares, o casi ya en todos los municipios se recuerda este día. Y entonces yo creo que es muy importante que nosotros retomemos esta idea, más que nada ese amor hacia nuestra lengua, ese amor, ese cariño, ese afecto, porque la mera verdad, muchos jóvenes que hoy los tenemos en las escuelas, salen y se avergüenzan de su lengua, ya no quieren hablarlo, y se van a Monterrey o a otras ciudades y pierden esa cultura, como a mí me sucedió. Pero yo tengo la fe y la esperanza de que México tiene que vivir. El náhuatl no va a morir, el náhuatl va a continuar y va a salir sobre adelante,
y Quetzalcóatl, que se fue, tiene que regresar otra vez con esa idea. Muchas gracias.